Saludamos en la línea telefónica al senador Emilio Álvarez y Casa. Él es senador ciudadano independiente. Muy buenas tardes, senador. Como siempre, un gusto saludarle. Elia, muy buenas tardes. Un gusto saludarle aquí desde el Senado de la República. Senador, qué noticia. Lo decía hace unos momentos, con sorpresa. Sabíamos que iba a ser una discusión difícil, pero finalmente este acuerdo de la Jucopo alcanzado y que prevé la aprobación de una Guardia Nacional bajo un mando civil. Por favor, su opinión de esta aprobación, de este consenso que se logra en el Senado de la República. Pues sí, Elia, estamos ante un escenario que era absolutamente, en mi opinión, inesperado, pero yo creo muy afortunado, porque estamos, y no es menor, ante el primer acuerdo de Estado en 12 años en materia de seguridad. Y cuando digo de Estado, es que participan distintos poderes, todas las fuerzas políticas e incluso víctimas y sociedad civil. Se logró poner por encima un interés superior y yo diría, avanzó la civilidad. Este nuevo dictamen avanza en la dirección correcta, con una guardia civil, eminentemente civil. No se reforma para que haya entonces fuero militar, no habrá juzgados militares y va a haber entonces también condición incluso para dos cosas muy importantes: una ley nacional de uso de la fuerza que va a permear en todo el país y una ley nacional de detenciones que va a tener un registro que nos va a evitar, si funciona bien, incluso puedan darse desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias. Se incorporan estándares internacionales para la regulación de la presencia del ejército en labores complementarias, que no existía, y eso nos va a dar entonces no solo una temporalidad, sino criterios de operación y rendición de cuentas que son extraordinariamente importantes. Creo yo que aquí avanzó, déjame decirlo así, una buena política en la manera de responder a una necesidad, pero construyendo un acuerdo. Yo estaba muy preocupado que fuéramos otra vez a un desencuentro y habrá que reconocerlo. Morena tuvo voluntad de escuchar, la oposición tuvo voluntad de proponer y la sociedad civil y el Parlamento abierto fue fundamental, en particular la voz de las víctimas. De manera que estamos ante un escenario pues que si se consolida es inédito, Elia. Por supuesto hay riesgos, por supuesto hay que ver la implementación de la ley. Por supuesto que, por ejemplo, hace falta un plan gradual de regreso del ejército a sus cuarteles, pero en fin, estamos en el escenario de ver cómo se implementan las cosas y eso creo que nos pone en otra tesitura. Precisamente en esto último quería abundar, senador. Es un dictamen totalmente diferente al que apenas hace unas horas, un par de días, se estaba planteando y discutiendo. Se incorporan muchas de las demandas, no nada más de la oposición, principalmente de las víctimas, de las organizaciones, pero ¿dónde prevé que pueda haber un riesgo? Nos dicen la implementación. ¿Qué puntos hay que ahora, en esta otra etapa, pues no dejar de prestar atención? Lo que no hay que dejar de prestar atención es en el caso de cómo intervienen las Fuerzas Armadas en su labor complementaria, ahora que ya hay una Guardia Nacional, cómo complementa el Ejército procesos que den condición para no sustituir a la Guardia Nacional, sino para que dé condición de implementar y actuar. Y también, por ejemplo, las cosas que tienen que ver con la responsabilidad de los gobernadores. En esta propuesta que no existía, también se da responsabilidad a los gobernadores para que hagan su tarea en materia de las policías estatales, que esa versión no venía. Entonces no solo vamos a estar poniendo ojo a qué hace el presidente y la Guardia Nacional, sino también a los gobernadores, y ese es evidentemente el trabajo del Senado, que representa el pacto federal, y pondremos buen ojo también en lo que hagan los gobernadores, Celia. Claro. ¿Qué tal, senador? Le saluda Brenda Peña. Hola Brenda, buenas tardes. Preguntarle acerca justamente de este punto del retiro paulatino de las Fuerzas Armadas. ¿Hay alguna idea de cómo podría sugerirse esto para que no se quede únicamente en el plan y sea una estrategia para que las Fuerzas Armadas permanezcan de manera indeterminada? ¿A partir de cuánto o cuál sería el periodo en donde comenzaría a moverse esta parte? Se estableció una temporalidad de 5 años para la presencia de las Fuerzas Armadas. Yo soy de las personas que creo, y eso es parte de lo que me parece los pendientes, que el presidente tiene que darnos un horizonte de temporalidad de cómo se van a ir retirando gradualmente, e incluso eso lo pudiera hacer cada año, ¿no? Para cómo vaya avanzando la Guardia Nacional, y tampoco para decirle a la delincuencia de manera telegrafiada que va a hacer la seguridad, ¿no? Se puede hacer con inteligencia y con cautela, pero sí con certeza y contundencia, ¿no? Eso me parece entonces que es uno de los temas vitales
En una, déjame decirlo, aumento de presencia de la Guardia Nacional, disminución de presencia de las Fuerzas Armadas. Senador, para ubicar en dónde se tendrían que ahora ver estos pendientes, preguntarle qué es lo que sigue en esta ruta legislativa. Sabemos que en estos momentos se está discutiendo en el Pleno, se va a votar de confirmarse este acuerdo por unanimidad. ¿Qué es lo que sigue y dónde se ven estos matices, esta letra chiquita de la Guardia Nacional? En el proceso legislativo está ahorita justo, me encuentro en el Pleno, estamos empezando a discutir el tema. Si se prueba, va al Senado, a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados tendrá que aprobar en su caso para que sea vigente, porque estamos modificando lo que diputados hizo. Si se aprueba, se va a los congresos de los estados porque es una reforma de la Constitución. La mitad más uno tendrían que aprobarlo. Si eso sucede, entonces se publica y entra en vigor. Si la Cámara de Diputados cambia lo que nosotros hicimos, entonces regresará aquí para una nueva opinión. Es la última vuelta. Si eso no se aprueba, no podrá presentarse hasta dentro de 6 meses. O sea, todavía estamos a mitad del proceso legislativo. Claro. O menos de la mitad. Es decir, y también para llevar en pregunta, ¿no se pueden echar todavía estas campanas al vuelo en el sentido de hay que celebrar con reserva, senador? ¿Qué puede pasar en la Cámara de Diputados a su consideración? Pues yo quisiera creer que los acuerdos que acá Morena refrendó, incluso que contaron con la presencia del subsecretario de Gobernación Alcocer hasta la 1 de la mañana, o representantes directos del general secretario, del almirante secretario, hubo gente de Gobernación todo el día, pues se validen como tales. Claro. Y por lo tanto en la Cámara de Diputados, pues Morena acompañe, ¿no? No habría razón para que no. Si eso no sucede, pues regresa el buey a la barranca, pues, ¿no? Como dice la canción. Claro. Es ¿No? decir, Nos atoramos otra vez. es decir, en estos trabajos y en estas negociaciones estuvo presente el gobierno federal, senador. Es correcto. Estuvieron acá sentados sus representantes. Ayer, pues, negociaciones de más de 12 horas. Por lo tanto, tendrá que ir en ese mismo sentido. Finalmente, senador, se habla de 2 puntos. Por supuesto, mando civil y esta temporalidad de 5 años. ¿Qué otras cosas, temas podría destacar de lo que se aprueba en este acuerdo y que, bueno, también es de congratularse? Toca el tema del mando civil, del compromiso de los acuerdos internacionales, de las leyes nacionales, de no el uso de la fuerza del fuero militar. Toda la estructura queda como una lógica civil. Ya no hay una junta de jefes, como se usaban las dictaduras, sino mecanismos de coordinación. Las voy a tener que dejar porque voy a hacer uso de la tribuna. Claro, senador, lo dejamos. En tiempo real. Muy bien. Muchísimas gracias.